En la carta apostólica Orientale Lumen, el Papa Juan Pablo II pide a todos los cristianos mirar con afecto y veneración a las iglesias orientales, pues considerando al Antiguo Oriente se considera la unidad de la Iglesia, Jerusalén, que es la madre de todas las iglesias. En 1994, tras el rezo del Vía Crucis, el Santo Padre afirmó que no se desvirtúe la cruz de Cristo, porque si se desvirtúa, el hombre pierde sus raíces y sus perspectivas. Es el grito de Roma, el grito de Constantinopla y el grito de Moscú. Es el grito de toda la cristiandad, de América, de África, de Asia, de todos. Es el grito de la nueva evangelización. La iglesia fundada por Cristo es una y única, pero no significa que los primeros cristianos constituyeran un grupo monolítico. Más bien estaba diversificada en comunidades para facilitar el gobierno y la cooperación entre los cristianos, así que se nombraban arzobispos, metropolitanos y patriarcas, estos últimos con la potestad sobre los obispos de la región. En los primeros siglos de la cristiandad, la iglesia quedó organizada en 5 grandes patriarcados, 4 de Oriente y 1 de Occidente. Jerusalén, la ciudad santa para las 3 religiones monoteístas, cristiana, judía e islámica, fundado por el apóstol Santo Santiago. Antioquía, la entonces capital de Siria, primer lugar donde los discípulos de Cristo se les llamó cristianos, fundado por el apóstol San Pedro. Alejandría, la ciudad que fue cuna del conocimiento antiguo y foco cultural de primer orden, fundado por el evangelista San Marcos. Constantinopla, conocida como la Nueva Roma o Roma de Oriente, fundado por Constantino y posteriormente capital del Imperio Bizantino, fundada por el apóstol San Andrés. Roma, por su gran capacidad política en la antigüedad y su historia en torno al evento eclesial cristiano, es considerada la más importante para Oriente y Occidente, fundada por el apóstol San Pedro. Fue Roma el patriarcado más importante e influyente en la presidencia eclesial. En los primeros años del cristianismo, la diversidad de expresar las creencias de cada patriarcado no se consideró como problemático, sino que tomó conciencia de la rica diversidad que la identifica. Pero ante desviaciones, surgieron los concilios como un medio para aclarar las verdades de fe. Las escisiones comenzaron a fragmentar la unidad diversificada de la Iglesia. Las comunidades cristianas que se separaron en el siglo V tanto de la sede romana como de los 4 patriarcados orientales son las llamadas antiguas iglesias orientales. Surgieron como rechazo de los concilios de Éfeso y Calcedonia. El problema surge tras el concilio de Éfeso al declarar solemnemente que María es la Madre de Dios, con el fin de aclarar un problema con el entonces patriarca de Constantinopla, Nestorio, quien postulaba que Cristo no era propiamente Dios, sino una persona normal, un hombre tan excelente que la segunda persona de la Trinidad quiso habitar en él. Con esto, se rechazaría entonces que María fuera la Madre de Dios y solo fuera Madre de Cristo. Algunas comunidades se radicalizaron a favor de esta nueva herejía nestoriana y decidieron vivir su fe según esa única perspectiva cristológica y mariológica. 20 años más tarde, hacia el 451, el Concilio de Calcedonia declara que Cristo tiene 2 naturalezas íntimamente unidas, la humana y la divina, siendo completamente hombre y completamente Dios. Surgiría entonces otra herejía, la monofisita, que cuyos postulantes, el patriarca de Alejandría, Dioscoro, y el monje de Constantinopla, Eutiques, defendían la idea de que Cristo solo existe una sola naturaleza, la humana. Aunque sus razones eran buscar contrarrestar la herejía de Nestorio, cayeron en el otro extremo. Así, en el siglo V varios pueblos enteros se separaron de Roma y de los patriarcados orientales, sobre todo influenciado por factores políticos. Hoy en día, a las comunidades separadas desde entonces se les conoce como iglesias nacionales nestorianas o monofisitas. La iglesia asiria, de tradición nestoriana, es la más antigua de las iglesias separadas que todavía existe. En el año 486, el nestorianismo fue adoptado como la religión oficial de Persia, hoy Irán, y al obispo se le denominó como el Catholicos, título equivalente al del patriarca. En el 762, el Catholicos pasaría su sede a Bagdad
y en 1940 cerca de Chicago, Estados Unidos. En el 1599 se unió a la sede de Roma, pero a comienzos del siglo XX una parte de ella regresó a la comunión nestoriana. La Iglesia Jacobita. Inició con tradición nestoriana, pero más tarde se pasó al monofisismo, pues para el siglo V el monofisismo se había extendido bastante en las regiones de Siria. El emperador Justiniano quiso erradicar el monofisismo de la región, pero el obispo Jacobo Baradeo ordenó a los obispos monofisitas que no dejaran morir esa postura cristológica. Es por ese obispo que recibe el nombre de Iglesia Jacobita. Hacia el siglo XVII lograron unir a los cristianos nestorianos de Santo Tomás a la fe monofisita de la India. Actualmente el patriarca de Antioquía y Oriente tiene su sede en Damasco. La Iglesia Malankar. Tras la conquista de la costa india de Malabar por los portugueses en el siglo IX, aumentó la actividad apostólica de la Iglesia Católica, así como la de la Iglesia Asiria y de la Iglesia Jacobita en las comunidades de la India. La Iglesia Malankar se vinculó a la Iglesia Jacobita. En 1653 se constituyó como Iglesia Malankar y en 1975 se dividió en dos grandes ramas. La Iglesia Copta. Iglesia de rito alejandrino y por tanto la Iglesia de Egipto, fundada por el evangelista San Marcos, ha tenido una serie de obispos que han defendido el monofisismo hasta el patriarca Dioscoro de Alejandría. El patriarca reside en El Cairo. Iglesia etíope. Iglesia de rito alejandrino, de tradición monofisita. Es una iglesia muy unida a la Iglesia Copta de Egipto, cuyo patriarca reside en Abdis Abeba. Iglesia armenia. Iglesia que se jacta de tener la tradición evangélica de los apóstoles San Bartolomé y San Judas Tadeo, aunque es más probable que los primeros evangelizadores provinieran de Siria. A finales del siglo V, la iglesia se separó de Constantinopla para adherirse a la doctrina monofisita. El 13 de diciembre de 1996, el Católicos Supremo de todos los armenios, Carequín I y el Papa Juan Pablo II, firmaron la declaración sobre la persona de Cristo con la que negaban la doctrina monofisita entre los armenios. Cada una de estas iglesias posee una historia y tradición propias y están profundamente caracterizadas por la herencia canónica, teológica y cultural común a todo el Antiguo Oriente cristiano, como el símbolo de Nicea del 325 y Constantinopla del 381, dogmas de los primeros concilios ecuménicos y por los padres griegos anteriores a la separación, San Atanasio, San Cirilo de Alejandría, los padres capadocios, San Juan Crisóstomo de Antioquía, entre otros. En el Concilio de Florencia de 1438 se logró una unión con los armenios y los coptos y otros grupos pequeños, como los sirios orientales y occidentales, pero pronto las comunidades de estas iglesias se separaron de nuevo. Hoy en día la mayoría de las iglesias orientales tienen una parte unida a Roma, son las iglesias orientales católicas, con sus ritos orientales, y tienen otra parte separada de Roma. Estas comunidades ya no se llaman iglesias de los nestorianos o iglesias de los monofisitas, porque se trata de evitar las alusiones a aquellas antiguas herejías. Se les llama a veces iglesias no calcedonenses o antiguas iglesias orientales. Las controversias teológicas del siglo V han sido resueltas entre las iglesias orientales ortodoxas y católica de manera implícita, y solo la iglesia armenia lo ha declarado explícitamente. Entre los ortodoxos hubo también una ruptura entre dos tipos de iglesia: las iglesias ortodoxas orientales, miembros del Consejo Ecuménico de las Iglesias, y las iglesias ortodoxas del Este, que surgieron al romperse la comunión con los patriarcados. Hacia el siglo IX, los cuatro patriarcados orientales se separaron definitivamente de la sede de Roma, dando lugar a las llamadas iglesias ortodoxas. Esto surge por varias razones. Primero, hacia el año 330 existen dos grandes patriarcados. Por un lado, el patriarcado de Constantinopla y por otro, la sede de Roma. A Constantinopla estaban unidos los demás patriarcados orientales, y hacia el tiempo de mayor esplendor del Imperio Bizantino logra posicionarse como primado de honor sobre todos los obispos de Oriente, teniendo jurisdicción sobre todos ellos. Número 2. La lengua de los patriarcados de Oriente es griego. El griego es una lengua en la que está escrito todo el Nuevo Testamento y la mayoría de los escritos patrísticos, y en la sede romana, el latín. Número 3. Mientras caía el Imperio Romano hacia el 476, el Imperio Bizantino va ganando auge, superando a la antigua Roma en población, vida cultural e importancia política.
Con estos presupuestos, la Iglesia de Constantinopla va buscando poco a poco el distanciarse de la sede romana, y la idea de la pentarquía con igual dignidad y derechos de gobierno sobre las iglesias recibe más seguidores que la unidad bajo un solo sumo pontífice, sobre todo si es de Roma. Bastaría cualquier irritación para provocar el cisma. El cisma surgió por problemas de tipo político-religioso. En el año 858, el emperador de Constantinopla, Miguel III, depone al patriarca constantinopolitano Ignacio y pone al laico Focio, cortesano del emperador. Al no dar cuentas del cambio a Roma, el Papa Nicolás I declara depuesto a Focio y devuelve el patriarcado a Ignacio. El emperador Miguel III respondió rechazando el primado papal. La situación empeoraría cuando Focio acusa al Papa Nicolás I del término filioque, al misterio de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en el símbolo de la fe, invitando a los obispos orientales a un concilio donde excomulgan al Papa. Tras algunos problemas políticos, Focio fue depuesto y puesto del Patriarcado de Constantinopla hasta que León VI lo depone definitivamente en el 886. Los eventos de Focio hicieron de las relaciones entre Roma y Constantinopla una unión meramente protocolaria, pero sin relación íntima y amorosa entre ellas. Con el pasar del tiempo, se alejarían uno del otro hasta la ruptura definitiva con Miguel Cerulario. La ruptura que persiste hasta hoy tuvo motivos más políticos que teológicos. En 1043 sube a la sede patriarcal de Constantinopla Miguel Cerulario, con completa independencia de Roma. En este mismo año acusó a la Iglesia Occidental de herejía, ordenando el cierre de todas las iglesias de rito latino en Constantinopla. Hubo algunos intentos de unión, pero ante las disputas tanto de los occidentales como de los orientales, el Papa excomulgó a Miguel Cerulario, entregando una bula en el altar mayor de la Catedral de Santa Sofía. Este evento marcaría la gran ruptura. Constantinopla, junto a los demás patriarcados orientales, se separarían de Roma. A pesar de esto, ambos poseen la misma doctrina y sacramentos, celebrados según su tradición. En los años posteriores hubo algunos intentos de unión, tales como el Concilio II de León, del 1274, o el Concilio de Florencia, del 1438, pero siempre con un intento violento de latinizar a los orientales, cuyas consecuencias resultaron todavía peores, llegando incluso al odio popular de los orientales contra los occidentales. Ante la caída del Imperio Bizantino en el 1453, el Patriarcado de Constantinopla recibe un fuerte golpe a su influencia eclesiástica, y nuevos patriarcados buscaron pronto su independencia. Se trata de iglesias autocéfalas, con derecho de elegir entre ellas mismas quién hace cabeza, y autónomas, que eligiendo obispos necesitan del beneplácito de una iglesia madre. Iglesias autocéfalas. El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Es el patriarcado que ejerce un primado de honor en toda la ortodoxia, con cerca de 4.4 millones de fieles en más de 40 diócesis. Su jurisdicción abarca Turquía, el norte de Grecia, las islas griegas y la diáspora, como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia, entre otras. El Patriarcado Ortodoxo de Alejandría. Su sede reside en El Cairo, y su jurisdicción se extiende sobre Egipto y el norte de África con aproximadamente 12 diócesis. El Patriarcado Ortodoxo de Antioquía. Su sede reside en Damasco. Su jurisdicción se extiende sobre el Líbano, Siria y algunas comunidades en América repartidos en 17 diócesis. El Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén. El patriarca reside en Jerusalén. Su jurisdicción abarca los territorios de Israel y Jordania. Actualmente, la población ortodoxa no llega a las 100.000 personas y su tendencia es decreciente. El Patriarcado Ortodoxo de Serbia, fundado en 1355, cuenta con 8 millones de fieles. El Patriarcado Ortodoxo de Rusia, fundado en 1589,
En este mismo año, se declaró como iglesia independiente, haciendo que otras tantas fueran autónomas y después autocéfalas. Hacia 1924, se declaró formalmente que el patriarca de Constantinopla es solo el primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. De él depende más de la mitad de los ortodoxos de todo el mundo. Tiene jurisdicción sobre los territorios de la antigua Unión Soviética y gran influencia en toda la Europa oriental. El Patriarcado Ortodoxo de Rumania. Fundado en 1926, es después del Patriarcado de Moscú la más numerosa de las iglesias que componen la ortodoxia. El Patriarcado Ortodoxo de Bulgaria. Fundado en 1953, cuenta con 6 millones de fieles. Estas son otras iglesias autocéfalas con el número de sus fieles. Con los patriarcados abundantes en fieles existen eparquías, que son diócesis cercanas a la sede patriarcal, y exarcados, que son las más alejadas con iglesias autocéfalas en cada región, pero todas con un representante del patriarca. Hay otras en que se discute el estatuto de iglesia, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de América, la Iglesia Ortodoxa de Japón, las 3 iglesias ortodoxas de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa de Francia. La Iglesia Ortodoxa en el extranjero, que aún persiste, nació bajo los conflictos de autonomía tras el problema causado por el Estado soviético en 1927, cuyos miembros eran emigrantes rusos en Occidente. Actualmente, existen en América del Norte y Sur, Europa y Australia. Todos ellos forman parte de una única Iglesia Ortodoxa. Aunque coinciden en todo, su jurisdicción se convierte en su única diferencia. A raíz de la separación de Roma, el Imperio Bizantino se fue fragmentando en iglesias independientes. Constantinopla ya no es el principio de unidad, pues a través de la historia se hizo cada vez más palpable que cuando el poder político del Estado iba subiendo, iba penetrando el poder eclesiástico que está aliado con él.